Max Bankman, I'm the new doctor. Welcome aboard the Odyssey. ABC Thursdays. This ship is heaven. We're tending to our passengers' dreams. I'm in. From 911 executive producer Ryan Murphy comes a splashy new drama on a luxury cruise ship with Joshua Jackson and Don Johnson. It's your job to keep everyone alive. She's in VFib. 1, 2, 3. Clear. I have a pulse. You're gonna be okay. Dr. Odyssey. Thursdays, 9, 8 central on ABC. And stream on Hulu. Being a marketer's no sweat. You just have to manage dozens of channels, launch hundreds of campaigns, score thousands of leads, and okay, fine, it's a lot of sweat. Unless you have HubSpot's AI-powered marketing tools to help you do all that and more. Get started at HubSpot.com/marketers. Bienvenidos a Dale Cuéntame, donde exploramos temas que inspiran y transforman tu bienestar personal y también el de las comunidades. Hoy en nuestros episodios ABC estamos analizando para el bienestar de la comunidad y tengo el honor de estar acompañada por una colega, Patricia Agosto. Ella es productora investigativa que estará conmigo además en los siguientes episodios de ABC. Y decidimos comenzar con un caso tan candente y controversial como la reapertura del juicio de los hermanos Menéndez. Aquí voy a hacer un disclaimer o descargo de responsabilidad. Primero, y casi nunca, siempre lo ponemos, estos programas no son para niños, son para desarrollo personal, obviamente, y de las comunidades. Pero en este caso, un disclaimer, vamos a hablar de detalles de cómo pasó este crimen y qué es lo que va a pasar. Entonces, pero además vamos a tener una psicóloga clínica, una doctora en psicología clínica, a quien estaremos entrevistando. Así que juntas vamos a desglosar no solo los hechos, sino que también el impacto que estos tienen en la comunidad. Hola, Pati. Ya sabes que para mí esto de que la comunidad se siente identificada, por eso no es, okay, aquí te presento las noticias. No, esto es Dale Cuéntame y nos importa que esta información que se dé aquí con nuestros entrevistados, con las investigaciones que hacemos, se sientan identificables como para tomar acción para su bienestar de nuevo. Así que tú dale, cuéntame y háblame sobre tu carrera de producción investigativa y de periodista. Muchas gracias, Rosy. Claro que sí. Un saludo a toda esta audiencia que nos está siguiendo. Yo empecé muy jovencita en la carrera del periodismo, de las comunicaciones, pero básicamente con los años centré más en investigación periodística. ¿Qué significa eso? Que profundizaba más sobre cada caso. Generalmente eran crímenes, generalmente se trataban también de abusos, de desapariciones de menores. En una de las oportunidades logré conseguir el paradero de una niña que había sido secuestrada por el padre y que se la habían llevado a México. En ese momento no sentí que la policía estaba trabajando lo suficiente y la policía la respeto mucho, por supuesto, y respeto a las autoridades, pero logré conseguir el paradero y gracias a Dios esa niña nuevamente está con su madre y se le hizo justicia. Pero en toda esa trayectoria siempre, tal como tú, hemos aprendido un poquito más profundizar acerca de las leyes, de los derechos y también de sentir lo que siente la víctima y no solamente el lado de alguna de las historias, sino de ambos lados, de su entorno, de la familia y de todo. ¿Por qué? Porque nos hemos sentado frente a ellos, porque los hemos escuchado como los podemos escuchar a ustedes, porque hemos sentido lo que esas personas sentían y hemos visto derramar esas lágrimas. Entonces yo creo que todo eso no solamente transforma esa investigación periodística que ambas hemos aprendido a trabajar con los años, sino también nos sensibiliza en darle un mensaje a la comunidad para que esa historia no se vuelva a repetir. Es así y quizás en otros programas, por favor, no se los pierdan. Es muy importante para mí traer estos de bienestar para la comunidad. Patti, periodista y productora investigativa de nuevo, ustedes podrían haber visto los reporteros, los presentadores, tanto de las cadenas Telemundo y demás, pero Patti era la que investigaba estos casos, era la que iba, se sentaba, hacía estas investigaciones. Yo trabajé en el primer piloto de un programa que hicieron en Telemundo que era como The Most Wanted, o se llamó Persiguiendo Injusticias, y busqué y lidié con 22 casos que les presenté a las personas que lo estaban haciendo allá en Miami. De aquí con el APD, la FBI,
y les traje esos casos de fugitivos, ¿no? Y como tú dices, Patti, la satisfacción nuestra era que esos casos pudieran, presentarlo en la pantalla y, por ejemplo, que se agarrase a un fugitivo o tú encontrar a esa niña es algo maravilloso, ¿no? Como mensajero sigo, porque lo nuestro es ser comunicadoras y productoras de nuevo, y quise traer y unir esta experiencia y dije, así como a mí me gusta, yo de nuevo soy productora, Patti es la persona ideal para empezar con un caso tan de nuevo candente que muchas jóvenes o personas incluso de 40 años estaban naciendo, ni siquiera de nuevo millennials o Gen Z habían nacido, pero que ahora TikTok, yo sé, lo ha hecho famoso, pero nosotros queremos hablarle, o sea, en ese tiempo creo que Patti estaba en Perú, yo estaba en Miami, pero sí explota esto, estos dos hermanos matan a sus papás, pero háblanos un poquito de la cronología, ¿cómo empieza esto, Patti? Sí, este caso es increíble y mira, básicamente vamos a pensar en dos jóvenes, dos hermanos de 19 y 22 años que vivían en una mansión en Beverly Hills. O sea, eran niños que estaban, niños ricos, que habían hecho quizás, según lo que se informa, algunas travesuras o algunos malos comportamientos, pero vivían dentro de un hogar con un padre que era una persona eminente, un famoso productor. Sin embargo, estos jóvenes una noche empiezan a conversar entre ellos de un secreto que tenían guardado dentro de la familia. ¿Cuál era este secreto? Aparentemente, pues ellos vivían una historia de abuso sexual desde muy pequeños, desde los 6 años de edad. Según ellos van narrando todas esas experiencias terribles, terribles y aberrantes que vivían de parte de manos de su padre. Estos jóvenes, al menos el mayor, ya había tratado de que esto no se repitiera más, porque obviamente había crecido, había enfrentado de una manera al padre y le había dicho que se detenga, tanto con él como con el hermano. Pero esa noche el hermano le cuenta y le dice, mi padre no ha parado. Mi padre sigue acosándome y abusando sexualmente de mí. Y se lo expresa con tanto dolor, que el hermano mayor dice, esto no puede seguir, no podemos evitar eso. O sea, no podemos seguir en esta misma historia de sufrimiento. ¿Qué pasa? La madre. Aparentemente, la madre ya sabía y eso los indignó más, o sea, creó una indignación en ambos, porque los padres, ambos, ellos sentían que ambos eran culpables y además tenían miedo de que esos padres los iban a matar, porque la madre, según eso, coleccionaba armas, son cosas que se han ido desarrollando. Pero bueno, esa noche, volvamos a esa noche el hermano mayor escucha de parte del hermano menor que el abuso no se ha detenido, que el abuso continúa. Se sienten tan indignados porque ellos entienden que la madre sí lo sabía y que no había hecho nada en todos estos años y deciden salir, ir al cine, ya habían decidido comprar armas y esa noche regresan a su casa decididos a realizar un crimen. En ese momento toman las armas, entran por la puerta de enfrente, encuentran a los padres viendo la televisión, sentados en un sofá y simplemente les disparan. El hermano mayor le dice al menor que lo haga primero porque él sabía que podía haber algún arrepentimiento de su parte. Son detalles que han ido saliendo en el juicio y tales como ellos han contado esta historia, pero descargan su furia. Salen nuevamente al carro. El hermano mayor recarga las armas, que eran escopetas, y vuelven a ingresar. Y vuelve él a darle básicamente lo que conocemos como el tiro de gracia. Estas escopetas son armas demasiado potentes para dispararlas enfrente de una persona. Entonces, cuando nos narran que esto básicamente era
habían destrozado a estas personas. O sea, fue una escena de crimen muy fuerte. Ellos salieron, se fueron a la calle, trataron de ver qué coartada ellos creaban, porque obviamente estaban asustados y sabían, y a la vez no sabían ni qué decir ni qué hacer, pero regresan a la casa y se comunican con la policía y le dicen que había una escena de crimen que ellos habían encontrado, lo dicen llorando, al menos el mayor, que es el que llama a la policía, y dice que había encontrado a sus padres envueltos en una escena terrible de asesinato. La policía llega, y ya para esto era de madrugada, y la policía llega a la casa, ve la escena del crimen y supuestamente empieza a revisar todo. O sea, nunca los detienen a ellos, los invitan a ir a la comisaría y a dar su testimonio y a ver qué encontraron. Eric, el menor, lo dice en una entrevista desde la prisión, que esa noche él declaró que llegó, encontró a sus padres y que había mucho humo, algo que no coincide con una escena real, porque ya habían pasado supuestamente más de 2 horas de haberse cometido el crimen. Entonces, no debería de haber humo en esa habitación. Sin embargo, él le dice, quizás fue la mafia la que mató. Pero Eric también lo dice desde la prisión. Dice, si esa noche la policía nos hubiera presionado y se hubiera dado cuenta de que el humo que yo vi no coincidía con una escena después de más de 2 horas, entonces esa noche él mismo dice que hubiera declarado que sí hubiera asesinado a sus padres. Pero no fue, porque el asesinato, por cierto, fue en agosto del 89 y no fue hasta marzo del 90. Cuéntanos, Patti, ¿cómo es que se dan cuenta y cómo es que los arrestan? Sí, primero porque la policía iba siguiendo las pistas y la policía no encontraba nada, ¿verdad? Y la policía trataba de abrir un caso porque estaba presionada por el jefe. Recuérdate, o sea, era un barrio exclusivo, había sido un asesinato terrible a un matrimonio prominente de la sociedad, entonces estaban tratando de buscar, pero no encontraban. Para esto, Eric se siente muy nervioso porque él no podía con la culpa. Eric es el hermano menor de los Menéndez, no podía y acude al doctor Ociel, que era un terapista que los había atendido porque ellos habían cometido unos robos a propiedades y la policía y la corte los había mandado a terapia. El padre de los Menéndez escoge este terapista y le hace firmar un documento diciendo que nada de lo que sus hijos digan va a salir de esa oficina sin que él lo sepa. Algo que no es ético, obviamente, pero el psicólogo lo aceptó. Pero mientras esto ocurre, el psicólogo, él llega a Eric, donde este psicólogo, y le dice, estoy demasiado nervioso, tengo ganas de quitarme la vida, quiero suicidarme, no puedo más, es que nosotros lo hicimos. Esto ocurre una tarde en la que mismo Eric le dice al psicólogo, estoy tan nervioso que quisiera que caminemos afuera del consultorio. Caminan, salen, regresan y el psicólogo le vuelve a preguntar que si cuando se refiere que lo hicieron, ¿qué hicieron? ¿Ustedes asesinaron a sus padres? Eric confiesa, llaman al hermano mayor, el hermano mayor llega al consultorio, el psicólogo le dice, bueno, esto va a ser confidencial porque obviamente Lyle le obliga a decir que guarde en silencio este secreto entre paciente y entiendo que terapeuta. estaba viendo, además, o sea, como que el psicólogo hizo como una trampa, ¿no? Y Sí, fue el su psicólogo, exacto, el psicólogo en ese momento empieza a escribir, pero les dice, yo no voy a decir nada, pero vamos a tener que grabar.
todas Sí. estas declaraciones. ¿Por qué? Porque el psicólogo obviamente en algún momento temía también por su vida. Decía, si estos muchachos asesinaron a sus padres, me pueden asesinar a mí. Pero Pero el punto es de donde explota, porque además no era muy ético el psicólogo, si seamos claros, porque es que se lo cuenta a su amante o a su novia, y es ella la que revela, una vez que se separan y demás, que por cierto creo que había sido paciente de él, es la que revela y a la policía que fueron los muchachos, ¿no? sí, Así es como vamos descubriendo que, y entonces la policía los arresta el 20 de marzo, ¿no? pero también hay un punto importante. La fiscal no recibía el caso, no lo podía abrir porque no había evidencias. Y la fiscal de ese momento le dice a la policía, ¿por qué ustedes no van tras las armas? Y entonces la policía empieza a rastrear cómo compraron las armas y se dan cuenta que las armas fueron compradas por los hermanos con una identificación de un amigo de Lyle. Entonces ahí es donde también se une el descubrimiento de las armas con la declaración de la novia o amante del psicólogo. Ya Y tenían la ahí, evidencia, sí, hablar ok, un poquito del juicio, pero vamos a ir hablando de los siguientes pasos que nos llevan al 2024 y por qué nos llevan. Pero para mí, y obviamente lo que le ha estado molestando a muchísimas personas es que estos dos muchachos sí son muchachos que fueron abusados sexualmente desde niños, como le estamos diciendo, y porque han salido nuevas pruebas, pero de nuevo, vamos a llegar ahí. Es hasta el año 93 cuando se realiza el primer juicio, y como en ese tiempo estaba el canal Court TV, en donde se hacían todas estas cobertura mediática, ¿no? Y se cubría todo. Entonces, en este juicio, la defensa de los hermanos estaba argumentando que actuaron en defensa propia debido al abuso de sus padres. Pero, y aquí es donde va lo trágico del asunto, los fiscales sostienen que los asesinatos fueron motivados por la herencia de los Menéndez. Y por ahí es que se ve el asunto. Y yo tengo que hacer aquí un paréntesis porque sí había pasado lo de O.J. Simpson, que yo sé, y también debo mencionar que ahorita tuvo que ver mucho Kim Kardashian, que ha sido defensora de las personas en las cárceles, pero el papá de Kim Kardashian, por cierto, fue uno de los defensores de O.J. Simpson, este exjugador y actor y demás que asesinó a su ex esposa y novio y fue declarado inocente. Entonces todos estábamos como, ¿por qué pasó eso? Y como que fue algo político en donde yo sí creo, y es algo de lo que se dice, pero yo sí lo creo, era como, no vamos a dejar a estos muchachos libres si ya dejamos a este otro hombre libre. Es de nuevo entre análisis que estamos haciendo, pero luego llega el segundo juicio, o el veredicto, mejor dicho, y es un mistrial y es juicio nulo. Pero ¿qué pasa, Pati, en el 95? Sí, quiero agregar que en ese juicio de 1993, el jurado que votó a favor, todas eran mujeres, o sea, a favor de los muchachos, para que no se les condene, mejor dicho, ¿verdad? Y los hombres votaron en contra de estos jóvenes para que se les lleve a la cadena perpetua o a la pena de muerte. Y por eso el juicio no llegó a un acuerdo claro. Y ahí sí hubieron muchos detalles que considerar. Y ahí sí se conoció de verdad el abuso sexual del que estos niños eran víctimas. Pero es en el juicio segundo. Es en el segundo. Sí, lo que pasó. en el segundo, que fue entre 1995 y 1996, que fue seguido precisamente de lo que había pasado con O.J. Simpson. En ese juicio, el juez limitó a la abogada de la defensa a presentar testigos y a presentar familiares y a presentar expertos en psicología que podían hablar del abuso sexual. Básicamente el juez dijo que ese no era un juicio de abuso sexual y que ellos eran varones, no eran niñas, no eran mujeres. Entonces que no se iba a abordar ni profundizar lo que era la violencia doméstica, en este caso un abuso infantil, ¿verdad? Pero entonces el jurado y el fiscal solamente se centraron en
determinar si eran culpables o no del asesinato, presentándole solamente al jurado, obviamente, pruebas cómo se compraron las armas, cómo se realizaron la escena del crimen, cómo estaba, cómo se hicieron los disparos en contra de los padres. Básicamente solamente le presentaron eso al jurado. El jurado no tuvo alternativa, según uno de los miembros que participó, de determinar otra cosa, sino la cadena perpetua. Y culpable y cadena perpetua porque fueron acusados en primer grado, de asesinato en primer grado y no manslaughter, que sería lo que hubiese sido, ok, van presos porque mataron. Y seamos claros aquí, aparte de que el disclaimer del principio que hice, este es un episodio no para niños, por supuesto, pero sí seamos claros de que no estamos diciendo en ningún momento si debieron matar a los papás, ¿no? Pero sí que el segundo juicio, sobre todo, fue un juicio que no debió suceder de esa manera, evitando tanto. Y aquí es donde yo me voy, que es lo que me llama a mí a hacer este episodio, Pati, obviamente a llamarte y a decir, no, vamos a hacer este tipo de cuestiones, porque yo miro el documental, y por cierto lo veo ahora, pero sé que salió el año pasado y sé que hubo como incluso alguna cosa, porque ahí aparece lo del show de Cristina y cómo Cristina había apoyado, estamos hablando de Menéndez y Menudo. Boys Betrayed, ¿no? Los muchachos traicionados. Entonces aquí es donde vamos a que viene la historia de los Menudo. Por más que ahorita en los medios se está diciendo que pasó por diferentes cuestiones, y por cierto, a finales del 23 sí hubo esta otra muchacha que le pagaba el pasaje a su novio y mandó a matar a su mamá por abuso doméstico que le hacía. Y ella sale libre después de unos años en cárcel y entonces empiezan en TikTok, pero ¿por qué ella sale libre y no los Menéndez? Y de nuevo, aquí es donde sé que la audiencia puede que no haya vivido esos casos, pero están viendo, o sea, qué pasó aquí, porque eran hombres, o sea, qué pasó. En este documental, y de nuevo, yo soy una de las personas, trabajé con uno de los Menudo, por cierto, yo soy una de las personas y estudié mucho y analicé mucho esos casos y sí me defraudé mucho de cómo, y sin saber toda, y gracias a Dios ahora que sale Roy, obviamente, de cómo aún, y ojalá que salgan más muchachos de todos estos, no sé, 30, 40 Menudos que existieron, del abuso que Edgardo hizo a ellos, ¿no? Porque ninguna relación con un menor de edad es una relación consciente, ¿no? Por supuesto. Entonces, o aceptada. Entonces, aquí es donde en esta serie, y fue junto con el periodista, y la pueden ver en Pico, por cierto, esta serie documental que es bien corta, 3 episodios, no creo que más, 2 periodistas del Miami Herald, una latina, pero el otro señor que se vino luego a California, él ahí fue su big break. Él cubrió esto de los Menéndez hace muchos años y este señor es el que ha seguido esta historia y por ese documental, no por lo que acaban de ver en Netflix, por cierto, porque en Netflix está la serie narrativa y están otros documentales. Y hay otros, por cierto, y en Lifetime hay una película y demás. Pero en donde este muchacho Menudo dice, porque José Menéndez era el presidente de RCA, que es la disquera, y era la disquera con la que Edgardo firmó con ellos. Y los señores eran pedófilos. Tenemos uno que está ahí, uno está muerto, y de nuevo, esto que confiesa este muchacho, y lo unen ahí, ¿no? Y lo viene a acusar, por cierto, hay una acusación, obviamente, aquí en Los Ángeles en contra de Edgardo. Y sigo, para mí es, de nuevo, sé que una persona que la abusan sexualmente es como una muerte, y creo que Roy lo dice, es una muerte interna, no importa la edad, es una muerte interna, porque de nuevo, eso es algo que no debe ocurrir. Esa serie, junto con, repito, Kim Kardashian haciendo cuestiones y otras cuestiones, que Pati, ahorita tú me hablas de la serie de Netflix, porque sí queremos pasar a la psicóloga, pero y por eso el poder de los medios. Recuerden que yo siempre estudié Media Psychology y yo siempre hablo del impacto de los medios, pero estos episodios jamás van a ser, oye, escucha este crimen y escucha cómo los mataron. No. Nosotros les traemos soluciones, porque si tú quieres estar oyendo esto, por favor, hazte
proactivo y escucha, por cierto, escucha a la psicóloga, que te la traemos ahorita. Ya llevamos unos minutitos aquí, pero te tenemos que traer a la psicóloga. Cuéntame un poquito de la serie de Netflix. Sí, bueno, en Netflix hay dos, básicamente como tú lo dijiste, hay una serie y hay un documental. La serie básicamente es un poquito, la producción es diferente, es como más para vender. No sé si realmente, o sea, han tomado muchas cosas de la vida real, pero es una serie, o sea, es más llevada un poquito a la ficción, ¿verdad? Para poder entretener a la gente y captar esa historia. Pero Netflix, el documental, sí trae declaraciones de los protagonistas reales de todos estos sucesos. Tanto entrevista a los dos hermanos desde la cárcel y ellos van narrando su historia según los episodios y según lo que van hablando, por ejemplo, la que fue en ese momento la fiscal del caso. También van hablando, la única que no quiso declarar ahí, o sea, no declaró ni el doctor Ociel, ni declaró Leslie Abramson, que fue la abogada de la defensa de Eric. Sin embargo, se ve las declaraciones de ella misma frente a la prensa cuando sale de la corte después del segundo juicio, diciendo que lamentablemente no entiende esa situación porque no le permitieron desarrollar su trabajo, no le permitieron exponer el caso. O sea, ella se frustra y es una abogada exitosa. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, bueno, eso es lo que te lleva el documental de Netflix, que sí lo pueden ver, pero que es más periodístico, porque recopila hechos de la vida real. O sea, de verdad, de cosas que pasaron en ese momento. Igual también, que lo sabemos, perdóname, sabemos que tal cual, los documentales que fue, por cierto, con Patty vamos a hablar de otros casos que ella cubrió y casos que yo cubrí como Jimmy Rice en Miami, siempre voy a decir el impacto que tuvo en mi vida, pero de nuevo, recuerden, esto siempre va a ser para que cuides tu salud mental y veas cómo accionar, para ti, para bienestar tuyo y de los demás. Este habeas corpus, que es lo que se presenta ahora y fue reciente, que por cierto, desde el año pasado se presentó a principio este tipo de peticiones. Y hay mucha gente que dice que por las elecciones, porque estamos en periodo de elección y que va a ser ahora en noviembre, ahora es cuando el fiscal general del Distrito de Los Ángeles, George Gascon, informa que la Corte ha concedido una extensión para responder a esa solicitud. Pero para hablar un poquito más de esa parte psicológica en donde quiero que la audiencia realmente escuche formas de ayuda, Patty, por favor, preséntanos a la psicóloga. Claro que sí, Rosy. En este momento tenemos a la doctora Princess Drago, psicóloga clínica, quien nos va a hacer un análisis de todo lo que esto o lo que un abuso sexual o el abuso sexual involucra en la sociedad. ¿Cómo está, doctora? De nuevo, gracias, Patri, gracias, Rosy, por invitarme. A mí me parece este tema importantísimo. Yo toda mi vida he dedicado a cuidar los niños y este es uno de los temas que nos han perseguido desde hace muchos años, totalmente negativo para los niños. Así que me parece que estos temas son importantes darles luz para volver también a alertar a la comunidad, darles un poco de información y en realidad darles un poco también de responsabilidad, porque todos tenemos que estar alerta con esta situación del abuso de los niños. En el caso de los muchachos Menéndez, en 1980, me parece que fue en 1986 cuando el crimen fue cometido, estábamos totalmente en una cultura de silencio, de total silencio en relación al abuso sexual. Era algo que no se comentaba, se guardaba y es más, se aliaba, este secreto se aliaba al agresor y no a la víctima. Es decir, como consecuencia natural del silencio, había más protección, ya sea con intención o sin intención, hacia el agresor y no protección hacia la víctima. Gracias a Dios que las cosas han cambiado. Había muchísima vergüenza, había muchísima culpabilidad. Se culpaba, en ciertos puntos se culpaba a la víctima. Y no se les creía también, doctor. No se les creía, había una negación dentro de los núcleos familiares, como por ejemplo en este caso vemos de que hay índices de que la madre sabía y sin embargo la madre no lo confrontaba.
Lógicamente, en este caso en particular es un poco diferente porque parece que el controlador, el padre controlador, depredador, era también no solamente controlaba a los niños, también controlaba a la madre. Y en ese mundo de control, las personas de afuera piensan que es muy fácil, porque no dijo, porque no actuó, pero pasa de que hay una influencia de una persona sobre otro en donde ellos empiezan a estar vulnerables y no se sienten con la capacidad de hacer. Total, y son niños abusados niños. desde el principio, desde que nuestro cerebro se termina de formar y ya usted nos dice, pero eran niños que crecieron con esa amenaza de te voy a matar, tú no te puedes ir a ninguna parte. Incluso sé que el mayor ya iba al college y él estaba feliz porque iba a salir de esa casa y él no lo dejó y le dijo, tienes que estudiar aquí en UCLA. So, había mucha cuestión que de nuevo, doctora, ahora ya sabemos que es distinto, gracias a Dios, pero que también hay abusos tan aberrantes como este, y hay también diferentes cuestiones que obviamente surgieron con el Me Too Movement y eso, en lo que para mí en otros episodios es importante diferenciar. Pero en este caso, también recuerdo que acababa de pasar el caso O.J. Simpson y como lo dejaron libre a O.J. Simpson y la gente estaba realmente muy molesta porque eso no debió pasar. El hombre había asesinado a su esposa y ex esposa y novio, perdón. Pero en este caso había mucha cuestión política. Ahora, no solamente el movimiento social, hay personas que dicen que la fiscalía también en cuestión de reelección están trayendo este caso para eso, porque esta petición del abogado la hizo el año pasado, pero ahora mismo están diciendo vamos a ir a audiencia para ver qué pasa. Esta mentalidad, doctora, ha cambiado de una manera social, pero también ha tenido que ver la influencia de los medios. Por ejemplo, los documentales y las películas, series que salió en Netflix. ¿Qué piensa usted? Porque eso para mí es importante, esta influencia de los medios en este cambio, en este caso. Yo creo que en esta época somos más sensibles, somos más empáticos y entendemos muchas de las cosas que ocurrieron. Cuando vemos la trascendencia en la historia del abuso sexual y cómo es manejado socialmente y cómo es manejado en la parte de los tratamientos, hemos avanzado cantidades. Ya no tanto es el silencio, ahora hay una apertura, hay una oportunidad de hablar de eso y trabajar con el trauma, trabajar con la vergüenza, trabajar con la culpabilidad. Todo eso está ayudando a que hayan más tratamientos y donde las personas estamos ahora más pendientes y la cultura está más pendiente de que estas cosas ocurran. Definitivamente en el caso en particular de los Menéndez, sí, definitivamente fueron tantos elementos. Estuvo el elemento también de lo que pasó con O.J., necesitaban quizás no mirar tan profundamente en la parte psicológica, aunque me parece que se hizo una muy buena presentación de que los niños sí fueron abusados. Hubieron contundentes razones para eso, pero estábamos dentro de la ola de que primero que todo a los niños, se oía un poquito acerca de las niñas, pero no acerca de los niños. Sí, y hay otra cosa que me preocupa también hablando, perdón. Hay otra cosa que me preocupa hablando de estos casos, que obviamente, como dijo Rosy, se han hecho documentales, se ha recopilado toda la información de la prensa y también de los expertos, y en algún momento se ha mencionado que el niño mayor también cometió abuso contra su hermanito, y hablando de manera general para la comunidad, cuando un niño menor está siendo abusado, también puede convertirse, quizás sin saberlo, en un abusador. Correctamente, sí. Hay dos formas donde los niños enfrentan el abuso reaccionan. ¿Okay? Hay la respuesta al abuso donde el niño se presenta intimidado, donde se retrae, esconde su personalidad y se vuelve sumiso. Y hay otra reacción en donde hay una identificación más clara con el agresor. Entonces, en este caso, el niño mayor parece que se decidió a identificarse con el padre. Porque hasta cuando, por ejemplo, alguien en entrevista nos dice, es que se parecía mucho al padre. Él trató de imitar al padre, él trató
de ser la personificación del padre para defenderse, mientras que quizás el otro era más sensible. Esto es común. O es una reacción o es la otra. Entonces, en este caso, hubo una identificación con el agresor. Cuando él va y él abusa al niño, es de alguna forma también reviviendo el trauma, porque en psicología hay un fenómeno que es bastante interesante que se llama la repetición de compulsión, en donde a través de la repetición de las cosas tratamos también de encontrar solución y salirnos de eso. Entonces es un poquitico más complejo, repetition compulsion, en donde se establece en la misma escena, él ahora abusando al niño, él ahora controlando al niño, él ahora... Entonces esto ocurre en esta familia, definitivamente. Y esto fue lo que parece que ocurrió. Y de nuevo, hay cosas que ahora saldrán a la luz, porque sí recuerdo, como usted dice, doctora, sí se presentaron cuestiones, pero lamentablemente en el segundo juicio el juez no lo permitió. Y es más, lo escuchamos, pero dijo no lo van a admitir. Esto no lo van a admitir y eso obviamente apoyó la decisión, ¿no? Incluso estaba oyendo lo que la fiscal está diciendo ahora, que de todas maneras son culpables y por supuesto nosotros en ningún momento estamos diciendo sí, asesina a quien sea, a tu padre, a quien sea, ¿no? Pero lo que más queremos tocar aquí es la realidad de por qué se está reabriendo el caso, de que son niños abusados. Quizás sí pasó que el hermano mayor abusó al menor y es muy lamentable, repito, todas estas cuestiones que pasan, que suceden. Pero a mí me encanta y por eso le decía a Patty que gracias igual porque la trajo y dije, me encanta y me encanta lo que dice su clínica. Ustedes trabajan para que las familias sean felices, para stress free, ¿no? Libres de estrés y eso. Cuénteme, doctora, para esta audiencia que necesita ese tipo de consejos, que nos está oyendo y que siempre hablamos aquí de desarrollo personal, pero que estamos tratando este caso para que la comunidad mire cómo son proactivos y cómo tomamos eso para ser proactivos y buscar el bienestar en nuestras familias y en la comunidad. Una de las cosas, definitivamente hablando un poco del tema, desafortunadamente el juicio termina con mucho del material que no fue aceptado en la segunda parte. Y bueno, ahora yo me imagino que va a haber una revisión de eso y yo espero que eso caiga en algo que sea un poco más de justicia, porque de verdad que estos niños, como digo, no es que haya una justificación, porque nunca jamás nosotros no podemos tocar el alma de los demás, nosotros no podemos hacer daño a nadie. Pero sí, eso es lo que es un juicio. Un juicio es llegar al alto más nivel de lo que podría ser justicia. Y yo creo que lo que molesta en este caso es de que el no haber sido admitido, todo ese dolor, toda esa tristeza, todo ese abuso, resultó en algo que quizás no fue lo justo. Y que quizás lo justo hubiera sido menos años. Claro que sí, pero menos años. ¿Por qué? Porque entonces sí se hubiera tomado en consideración el terror, el horror que estos chicos tuvieron que haber vivido toda la vida. Terrible. Y quizás también podemos ver en este tipo de casos, ya nuevamente, o sea, enfocándonos obviamente en los Menéndez y también generalizando en casos similares que pueden existir en el mundo en este momento. Estos muchachos o estos niños, cuando son y sufren de abuso, pueden desarrollar también trastornos psicológicos que los lleven a cometer actos terribles. ¿Cómo podemos evitar eso? Obviamente hoy en día hay más apertura para poder denunciarlo, pero en el pasado o en una persona que está sumida en ese dolor, desatarle una ira incontrolable. Sí, hay diferentes tipos de comportamiento con los niños que son abusados, pero no todos los niños que son abusados sexualmente o que son abusados, digamos, en negligencia o de otro tipo, se convierten en personas que tienen problemas antisociales, ¿no? Que comúnmente se le llama psicopatía o se le llaman sociópatas, etcétera, etcétera. No necesariamente hay una correlación lineal entre el abuso de los niños y la psicopatía. La psicopatía puede resultar en esa persona abusando a los niños sexualmente, pero no que por consecuencia del abuso sexual no hay
las investigaciones no apoyan que hay una correlación positiva entre estas dos condiciones de abuso sexual en los niños pequeños y luego terminan en sociopatía. Porque las sociopatías se van demostrando, es una combinación de neurobiología, lo que hemos encontrado, y de la epigenética, del ambiente. Es decir, hemos encontrado que estos chicos, aquí me los mandan mucho porque son insoportables, no pueden funcionar bien en la escuela, no pueden funcionar bien dentro de sus casas, y empiezan con lo que llamamos nosotros desórdenes de oposición. Son opposition. Ellos van totalmente en contra de lo que la persona adulta, porque son como islas, ¿no? Y tienen ciertas características que son interesantes, que las voy a hablar, porque parece que también es muy importante para los padres, sobre todo si están viendo estos niños, pues de que podamos también aprender un poquito de cerca de eso, porque el tratamiento inmediato, el tratamiento a una edad corta, tiene mucha más probabilidad de sanación que ya cuando los cogemos grandes y los tenemos que meter en cárceles, etcétera, etcétera. Entonces, para la sociedad es importante reconocer esto también. Pero luego, entonces, el niño que empieza con un desorden de oposición va madurando a un desorden de conducta. Entonces, ya estos chicos no solamente mienten, son manipuladores, son encantadores, muchos de ellos a nivel interpersonal, que tienen un carisma muy especial, ¿ok? Pero cuando vienes a ver, sientes que no tienen empatía. Algo les falta, que no se pueden conectar con la experiencia de los demás. Entonces son como islas, y más bien se relacionan a nivel de transacciones. Es qué me das y qué voy a recibir. Ese tipo de mentalidad, y es importante que lo miremos, en donde las personas se encuentran algo que nosotros como seres humanos sentimos que no está bien con esa persona, con ese niño. ¿Correcto? Entonces, desde la parte de la oposición al desorden de conducta, aún ya totalmente desarrollado una conducta sociópata o psicópata. Nosotros no tenemos una definición en el DSM-5 como una, digamos así, una definición de psicopatía dentro del DSM-5, pero sí tenemos dentro de los desórdenes de personalidad como un desorden personal antisocial. Cuando yo vi un poco y leí acerca del caso de los Menéndez, yo sentí que no lo conozco y esto, pero sí me gustaría investigar, porque no tengo certidumbre, acerca del padre, porque el padre sí me parece que se acerca mucho más a esta clase tiene muchos rasgos, ¿no? Y sería interesante, por lo que he escuchado, hubiera sido interesante entender qué clase de patología tenía ese hombre, porque tiene muchos rasgos de psicopatía. Psicopatía y sociología es súper interesante. Gracias, doctora, por eso. Y sé que vamos a terminar por aquí, pero y es clave para la audiencia que escuchen esto. No precisamente todos los niños abusados sexualmente tienen esto. Y acaba de decirlo claramente, no hay una relación directa. Hay pruebas, ¿no? Pero sí tenemos muchos niños, lamentablemente, adolescentes, incluso jóvenes adultos, que desarrollan estas características que usted me acaba de mencionar. Sí. Muchos, ¿no? Desarrollan esa falta de empatía, de verdad, es más que me puede dar. Y obviamente pudo haber otros traumas en la niñez de ellos, ¿no? Pero es crucial, y ahorita cuando menciona al padre, lo que sabemos, él vino de Cuba, sí tuvo su mamá y su papá, creo que ganadora, no recuerdo si de gimnasta, y el papá algo así, los dos eran successful, muy exitosos, perdieron todo en Cuba, llegan acá, pero él lo que sí estaba seguro es que él iba a ser un ganador. Él siempre sabía que él iba a ser un ganador. Si hubo o no abuso de algún tipo en su niñez, no se sabe, pero sí, él tenía esa mentalidad. Obviamente llegó a ser el presidente de RCA, pero obviamente todo lo que causó. Pero súper interesante. Yo estoy segura, doctora, que la vamos a tener en otros episodios, ojalá, porque esta parte sobre el desglose... Sí, es impresionante cómo estas personas de esta clase de personas que tienen problemas antisociales, que lo llamamos comúnmente psicópatas o sociópatas, porque el término es intercambiable. Se cree que puede ser que el psicópata es más grave en sus acciones que el sociópata, pero en realidad no. En realidad es lo mismo. Es decir, de la parte vista clínica, ¿no? Aunque las personas dicen, no, es que es un psicópata o un sociópata, pero en realidad es un desorden de personalidad
Lógicamente, como en todo desorden, hay algunos que presentan más intensidad que otros, pero es todo una sola cosa, no hay nada separado. Es el desorden de trastorno de personalidad antisocial. Ese es el término oficial, ¿no? Pero lo fascinante de estas personas es que a nivel físico aún las respuestas galvánicas son mínimas. Es decir, ellos tienen estas personas nacen, es la parte neuro, que ya vienen con esto, que no son solamente por una circunstancia que ocurrió. Son personas frías, calculadoras y llegan muy alto. Y una de las razones por las cuales llegan tan alto es porque ellos no experimentan tanto el miedo, no experimentan tanto la emoción. No son como la mayoría de las personas que estamos en un roller coasters, así como que un día sí, un día asado. No, ellos tienen una frialdad y pueden calcular y pueden llegar muy lejos en los negocios. Y como no tienen en consideración las variantes que quizás nosotros hacemos un negocio, pero entonces, ay, pero pobrecita, ¿cómo va a afectarle a esta? Esto no debería ser por la parte de la empatía. Como la empatía de ellos no funciona muy bien, ellos van como un bólido arrastrando todo. Y cuando escuché algunos de los comentarios acerca de esta persona, todo el mundo hablaba como que era un ser desagradabilísimo, lo cual son adjetivos que usualmente utilizan para describir a las personas de este tipo. Así que bueno, ahí también es algo muy interesante y como te digo, este es un tema bastante amplio, pero este caso se ha dado como para pensar en estas cosas y también una oportunidad para que nosotros miremos a nuestro entorno y tengamos cuidado de que si los niños están presentando sociopatía, de que si los niños están siendo abusados, 93% de los niños abusados están dentro de nuestros hogares. Por eso es que es importante mirar y no confiar en nada ni en nadie. Los niños necesitan nuestra protección. Muchas gracias, doctora. Y sí, de verdad, en la siguiente será sobre todo para poder diferenciar eso, repito, porque ahorita es muy importante, sobre todo con todos estos movimientos que realmente se distinga cuando hay abuso, ¿no? Y cuando hay un abuso, obviamente se puede ayudar. Gracias, doctora, de verdad. Nosotros continuamos ahora despidiendo el tema, pero le agradezco muchísimo todo lo que nos acaba de decir, que es buenísimo para la vida. Quiero compartir un teléfono. Sí, claro. Si nosotros encontramos que hay una persona que está en algún tipo de vulnerabilidad, yo quiero que las personas que nos están escuchando sepan que pueden llamar a la línea del abuso, ¿no? El abuso aquí en la Florida, la línea directa de abuso de la Florida, el cual es el 1-800-962-2873. Y este es el enlace, ¿ok? Gracias, doctora. Gracias. Increíble, Rosy, pero cada día, bueno, aprendemos un poco más y es muy importante ponerle atención a todos estos detalles que nos ha hablado la doctora. Sí, Patti, y como veníamos hablando desde antes, ya estábamos, y por eso el enfoque de este programa, cuéntanos un poquito de la habeas corpus que está. Sí, supuestamente para el 26 de noviembre van a tener alguna decisión, pero ¿qué pasa? Como tú lo mencionaste, abren o piden este habeas corpus basado en qué? En dos nuevas evidencias. Hay una evidencia nueva que es una carta que el hermano menor de los Menéndez, Eric Menéndez, le escribió a su primo Andy Cano, y eso fue en diciembre del 88. Recuerden que los crímenes se cometieron en agosto del 89, o sea, esto sucedió varios meses antes. ¿Qué escribe Eric en esta carta? Le dice a su primo que se siente todavía temeroso, que todas las noches tiene miedo de que el padre entre a su habitación. O sea, básicamente le describe un miedo y un terror al padre y le está dando a entender que es víctima de un abuso o de parte de su progenitor. Ahora, la segunda evidencia es obviamente las declaraciones de Roy Rosselló, quien dice también que él fue abusado sexualmente, y él lo narra, lo cuenta. Dice que estaba en una mesa con José Menéndez
y estaba en una mesa o sea, en la misma mesa con Edgardo. Pero ¿qué pasa? Él dice que le dan de tomar una copa de vino, de un vino carísimo, y le dice, José, tómatelo todo, de un solo trago. Y él, obviamente, un jovencito, me parece que tenía en ese momento 13 años, se lo toma. Y luego lo que él recuerda es que empezó a ver borroso, que lo llevaban como caminando, vio una habitación, no se acuerda más. Y obviamente al día siguiente tenía mucho dolor. Y él describe ese dolor como terrible. Él decía que su vida sentía que se opacaba por ese dolor, que ese dolor no podía como describirlo porque no lo dejaba vivir. Y se lo dice Edgardo, le dice, fui al baño y estoy botando sangre de mi ano. Y Edgardo le dice, no te preocupes, ese dolor se te va a pasar y no va a pasar nada. En unos días se te pasa, eso está bien. Básicamente, él narra cómo fue su violación. Y eso es una llave que hoy en día puede y forma parte de este habeas corpus, tanto la carta de Erika, su primo, como las declaraciones de Roy Rosselló. Entonces, básicamente tenemos dos argumentos que pueden beneficiar en este momento y hacer más creíble lo que fue la vida de abuso de los hermanitos. Definitivamente, y mucho de lo que quizás ustedes hayan escuchado, hay muchísimos temas de nuevo y para mí, repito, aquí les cuento un poquito Rosy. Rosy empezó casi una década trabajando en noticias, escuchando este tipo de casos, transmitiendo, escribiendo sobre este tipo de casos y decido, no, quiero hacer documentales, quiero profundizar, cosa que hicimos con Patty hicimos documentales juntas también. Hay que profundizar en estos temas. Mucho de lo que se está diciendo, el panorama mediático es, sí, Kim Kardashian abogó y por eso es que se está haciendo. No, Kim Kardashian hace rato que está en cuestiones así, Dios la bendiga, no sé si tuvo que ver con otras cuestiones, pero en este caso, ese documental de Pico, por cierto, Menudo, Menéndez y la traición a los jóvenes, es lo que despierta, o sea, es innegable. Si hay un muchacho de 13, 14 años, que es Roy, que de nuevo es el que más cuenta, es el que más ha salido ahí, ojalá de verdad, yo sí digo e invito a que salgan y hablen, porque al final la vida solo es una y saber que esas cuestiones no se pueden permitir, es importante que se digan de nuevo. Sin que nadie, y puede ser porque yo sé que yo soy muy controversial, pero con cosas que digo sin filtro, pero es muy importante, es como cuando hay shootings en las escuelas, vino un muchacho y hizo shooting, luego otro, no, es que a mí me abusaron, y la gente dice, es que a mí también me abusaron, es que a mí me abusó mi tío, mi primo, mi demás, no. Hay que ser, por eso es que tuvimos a esta psicóloga y nos habló de la psicopatía y la sociopatía, lo cual es muy importante que lo recuerden porque no tienen que haber sido abusados para que ocurra eso. A veces son cuestiones neurológicas, como ella lo mencionó, o a veces otro tipo de cuestiones. Entonces sí es muy importante diferenciar y por cierto vamos a tener ese tipo de episodios aquí, pero para mí, el que sepamos que ese documental, como tú acabas de mencionar, Pati, ahorita está de nuevo la serie narrativa. Sí, todo esto mediático ha ayudado al caso y por eso es que me encanta la carrera que elegimos. Yo sé que para muchas personas es, no, pero no son cirujanos de cerebro. Al final sí lo somos. Al final podemos afectar y eso es lo que pasa. Por eso los invito a que no sean afectados por otro tipo de contenido que solamente de quejarse y acusar a los demás. No. Toma contenido como este del caso Menéndez y mira cómo te puedes ayudar a ti y a la comunidad. Por cierto, tal cual como lo dijo la doctora ahí, ella nos dio el número de abuso para la Florida, para llamar, porque es muy importante. Les vamos a poner tanto el de la Florida como el de California, que nos escuchan mucho en ambos lugares, pero también de otras, el nacional de Estados Unidos, y sabemos que nos escuchan en México, Colombia muchísimo y en España. Vamos a tratar de poner esos números también. Y por favor, escríbanle a Patty, escríbanos ahí en Dale Cuéntame, tienen todos los datos para pedirnos temas que les ayuden para el bienestar suyo y de las comunidades. Patty, nos estamos despidiendo, así que cuéntame para despedirnos. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo también pienso que lo más valioso que hemos podido tomar de este tema, obviamente, y ya lo mencionamos con la psicóloga y lo mencionamos anteriormente,
si esta situación se hubiese dado en este momento, las cosas hubiesen sido diferentes, la atención del público hubiese sido distinta, porque ya estamos abiertos a realidades que lamentablemente ocurren y que han ocurrido décadas atrás, pero que han quedado debajo de la mesa. Entonces yo pienso que este es un momento también para abrirnos. Si alguien está siendo víctima de un abuso, si piensa que está siendo víctima de algún control, de alguna parte, de algún familiar, quizás eres ya un adulto, estás viendo a un joven en problemas o a un niño, por favor, no te quedes callado, porque hoy sí hay solución. Y para eso estamos aquí, para poderle dar esa información, para poder seguir este caso que es tan controversial y vamos a ver en qué termina y esperemos que lo vuelvan a abrir porque yo pienso que sí debe haber justicia, sobre todo cuando ha habido abuso. Así es, Pati. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio ABC, Analizando para el Bienestar de la Comunidad. Somos Rosy Eguigure y Patricia Agosto, productoras investigativas. Estaremos aquí, sea Pati en sus episodios o yo o ambas, estaremos aquí para analizar en detalle temas que influyen en nuestro bienestar. Tampoco se pierdan nuestros episodios en donde apoyamos tu desarrollo personal y profesional y recuerda el de las comunidades. Envíen preguntas y también temas que quieren, que les gustaría escuchar aquí con nosotras en los siguientes episodios de Dale Cuéntame. Suscríbanse, estamos en YouTube también, acabamos de entrar, todos los episodios están publicados en YouTube. Busquen Dale Cuéntame, Rosy Eguigure, productora, y también en cualquier plataforma de podcast. Suscríbete, compártelo, sobre todo porque recuerda, aquí no te estamos contando historias para que te imagines monstruos y te quedes ahí. Aquí te estamos trayendo especialistas y haciendo un análisis profesional para que tú tomes acción si se necesita para el bienestar tuyo y de los demás. Gracias a todos por estar ahí. Hasta la próxima.